Bueno, seguimos entonces con lo que estábamos explicando. Nos hicieron una pregunta importante, ¿sí? ¿Siempre estuvo deshabitado o poco poblado todo el interior de nuestro territorio? No, no es así. Siempre ese territorio fue parte y era de los pueblos originarios, ¿sí? Que a veces mal llamados, uno les dice indígenas. Indígena no es la forma correcta de referirnos a los nativos, sino que indígena viene de indigente. Sí, es apropiado el término de aborigen, porque en historia hablamos de que todo lo que comience con adelante no significa sin, sino originario de ese lugar. Aborigen significa originario de ese lugar, así que lo podríamos implementar. Indios tampoco, porque sabemos que eso es una falsa creencia de que cuando Colón arribó a nuestras tierras creyó que estaban las Indias, y bueno, de ahí que quedó ese término, pero tampoco sería el correcto. ¿Bien? Así que nos vamos a referir como pueblos originarios o simplemente como nativos. Y todas esas tierras pertenecían, ¿no?, a nuestros pueblos originarios, pero esas tierras eran necesitadas para que vinieran a trabajar los inmigrantes, ¿sí? Y además también para poder llevar a cabo este modelo económico de la expansión de las vías férreas, ¿sí?, era indispensable que esta gente ya no esté más en ese lugar. ¿Bien? Entonces los políticos de ese momento, uno de los pioneros en esto fue Juan Manuel de Rosas, que llevó a cabo la campaña al desierto, una gran matanza y genocidio a los pueblos originarios. Le siguió el de Julio Argentino Roca, que es el presidente que tuvo la Argentina en 3 oportunidades y que está en el billete de los 100 pesos que actualmente circula en nuestro país. ¿Bien? Y era, bueno, perteneciente al Partido Autonomista Nacional, que era el que dominaba prácticamente la escena política de todo ese momento, pertenecía a la oligarquía terrateniente y a este periodo histórico. Y él lleva a cabo la famosa conquista al desierto. Fíjense la misma frase, ¿no?, y lógica de cómo voy a ir a conquistar el desierto si en el desierto no hay nada. Bueno, así es como para ellos significaban estas personas. Estas personas eran la nada misma y había que erradicarlas porque para llevar a cabo este modelo económico y expandir el ferrocarril necesitábamos esas tierras, ¿no? Así que se llevó adelante esta conquista y este gran genocidio a nuestros pueblos originarios. Bueno, lo de la expansión de las vías férreas ya lo hablamos en el video anterior y ahora voy a pasar a mostrar de qué manera era llevado a cabo este modelo, cómo se llevó a cabo en nuestro territorio. Acá tenemos representado en estos muñequitos, ¿no?, chiquititos. Fíjense que el tamaño de los muñequitos tiene que ver también con el tipo de actor social que estamos queriendo representar. Eran los inmigrantes. Acá tenemos el agro, que es el campo, ¿no?, la ganadería, la agricultura, ¿no?, estas materias primas de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Esto representa el mate de la Argentina, porque todo esto sucedía en la Argentina. Y acá tenemos los ferrocarriles de concesión inglesa, ¿no?, que iban llevaban toda esta materia prima. Digo ganado también porque hablamos de carne, ¿no?, por supuesto. Lo íbamos llevando todo y se llevaba hacia el puerto de Buenos Aires. Bien, acá tenemos a Gardel, que es una de las grandes figuras representantes del tango de Buenos Aires. Y acá tenemos a los muñequitos con cara de malos, ¿no?, y más grandes, que representaban a la oligarquía terrateniente. Bien, del puerto de Buenos Aires, en los barcos, ¿sí?, no vamos a poner todo, así lo hacemos más corto. Ahí está. Eran llevadas las materias primas exportadas, por eso modelo agroexportador, se exportaba, se enviaba afuera, ¿no?, hacia Europa, ¿no?, y hacia los grandes centros, lugares, fábricas, ¿sí?, este tipo de infraestructura que da como resultado de la revolución industrial, donde estas materias primas, complementadas entre sí, daban como resultado diferentes tipos de manufacturas. Ahora, ¿qué pasaba con estas manufacturas? ¿Acá terminaba el circuito? No. Estas manufacturas, ¿sí?, que se hacían con todas las materias primas que venían no solamente de Argentina, sino de los diferentes lugares de América Latina, ¿sí?, después eran vendidas, ¿no?,
e importadas por países como por ejemplo por la Argentina. Bien, entonces ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que estemos comprando lo mismo que nosotros tenemos? Bueno, el problema es que nosotros, como pasa también en el día de hoy, y es un poco la historia de la Argentina, no tenemos la infraestructura, no tenemos la tecnología adecuada para hacer determinadas manufacturas. Entonces, por eso necesitamos importar determinados productos. Este circuito que yo les mostré recién acá, ¿sí?, representa de alguna manera cómo se fue dando la división internacional del trabajo en este contexto de finales del siglo XIX. La división internacional del trabajo propone, ¿no?, que los países ricos, como por ejemplo Estados Unidos y Gran Bretaña en su momento, hablo con los nombres de los países como se los designaba en ese contexto histórico, ponen las reglas del juego, ¿no? Bueno, los países subdesarrollados, o sea que los que están por debajo del desarrollo, los países pobres, son los países que les va a tocar la producción de las materias primas, van a ser productores de materias primas, y los países de primer mundo, los países ricos, van a ser los que van a producir esas manufacturas y las van a ir distribuyendo y exportando en los diferentes mercados de los diferentes continentes.